Bien, queridos amigos, no queremos terminar el programa sin antes hacerle un señalamiento con respecto a el caso anterior que estábamos hablando, que no es solamente insistir en conocer el coeficiente de inteligencia de una persona. En el caso de los niños y de los adolescentes y en los adultos, también es importante lo que se llama la dislexia versus discalculia. O sea, queremos hacer un programa relacionado con este tema, discalculia, dislexia y déficit de atención e hiperactividad, pero queremos hacerlo con Emma Carolina Fernández, producto de la gran experiencia que tiene. Vamos a traerla aquí y vamos a hacer esa situación. Vamos a hacer ese programa y vamos a poder hablar toda una hora, 45 minutos, sobre un tema tan importante, porque hay muchos niños y adolescentes que tienen dificultad de la lectura y que tienen una caligrafía horrible, que no se le entiende absolutamente nada. Y entonces lo que nos pasamos el tiempo es dándole a escribir rasgos caligráficos, ¿verdad? O que lean en voz alta. Y sin embargo, no tenemos una evaluación que nos diga que ese niño o que esa niña tiene dislexia, que es una gran discapacidad de la lectura y o de la escritura. Puede ser cualquiera de las dos o ambas. Eso es algo que podemos detectar desde tempranamente porque comienza con la fonética. Cuando el niño comienza a aprender los sonidos y a organizar los sonidos en palabras y a entender lo que dice, que es en preprimario, ya en primer curso debe saber a leer. O sea que empieza en el primer año en que comienzan a ir a las escuelas y a los colegios. Entonces es importante desde ese momento detectar a aquellos niños en peligro. Porque ahí los padres dicen, no, cuando yo era chiquito, yo era igual. O el tío Ramón, de allá de Huachupita, era igual que él. Ajá. Bueno, ¿y quién es el tío Ramón hoy? Oh, es un albañil, doctor, pero el pobre no le va bien. O al otro, al papá que inventó estudiar muchísimas veces, varias carreras y no pudo. Y no pudo por inteligencia o no pudo porque tenía alguna dificultad de aprendizaje. Bueno, no sabemos porque en ese tiempo no se evaluaban las personas como ahora. Pues es importantísimo seguirle el rastro de estos niños. Es importantísimo un niño que tiene dificultad en la lectura, o aquel niño o aquella niña que tiene dificultad en la escritura, inmediatamente pensar en la posibilidad de la dislexia. Y la dislexia viene ligado muy frecuentemente con el déficit de atención e hiperactividad y con la discalculia también, que es la dificultad para aprender las matemáticas. Usted, que estoy seguro de las personas que nos están viendo que conocen algún caso, ¿tiene algún niño, alguna niña que tenga dificultad en la lectura? ¿Que tenga dificultad en la escritura? ¿Que tenga problemas con las matemáticas? No puede quedarse con los brazos cruzados. Tiene que valorarlo, tiene que examinarlo, tiene que ver qué es lo que está ocurriendo, cómo está la fonética, cómo está el deletreo, cómo está la comprensión. Todo eso viene junto.
Y no podemos aceptar como que es un proceso de maduración. Yo me río cuando yo voy a hablar, no, porque la maduración no, porque la maduración no, porque... Señores, puede ser un problema genético. ¿Y qué va a hacer usted si es un problema genético? Que es un problema que viene en los cromosomas. ¿Qué va a hacer? Usted tiene que formular una estrategia de enseñanza para esos muchachos. ¿O va a seguir por el mismo camino que no lo va a llevar a nada? El 3% de todos los niños de los Estados Unidos padecen de algún grado de dislexia. El 3%. En la población mundial, el 10 o el 15%. De 2.3 millones de niños que asisten actualmente, 2.3 o 2.4 millones de niños que asisten actualmente a nuestros colegios, a nuestras escuelas, de un 6 a un 8% de ellos tienen algún grado de dislexia, tienen algún grado de discalculia, tienen déficit de atención y hiperactividad que viene junto en la gran mayoría de ellos. ¿Y qué hacemos? ¿Lo vamos a condenar que sean unos perdedores en la vida? ¿O le vamos a buscar la posibilidad de que superen lo que puedan superar? Y todo esto que estoy diciendo en estos momentos va concatenado con el déficit, con el coeficiente de inteligencia del niño o de la niña, que debe formar parte del expediente, del récord del niño cuando va a entrar en un colegio. Por favor, señor ministro de Educación, que sabemos que usted como maestro piensa igual que nosotros, démosle una vuelta a este método antiguo cavernícola que tenemos para comenzar a ayudar a estos niños y a estas niñas desde que pisan el primer colegio, la primera escuela, el primer nursery. Lo estamos preparando para 16 años de estudios continuos. No hay por qué escribir feo. No estoy hablando de ortografía, ¿eh? La ortografía es otra situación, que de eso hablaremos también. Estamos hablando de lectura, de escritura, de una lectura comprensiva, porque usted no hace nada con que un niño o una niña le lea bien y después cuando tú le preguntes, bueno, dime qué fue lo que leíste, no te sepa explicar. Eso tiene también un gran factor de ayuda si lo detectamos a tiempo. Señores, estamos hablando que dislexia y discalculia, 700 millones de personas en el mundo lo padecen en un grado o en otro. ¿Cuántos de tus hijos han tenido dificultad? Hay algunos que lo han vencido, entre comillas. Ojo con eso. Porque muchas veces no se vence, muchas veces se supera alguna parte de uno de estas dificultades. Pero cuando tú lo pones en comparación con otros que no han tenido dislexia, ni discalculia, ni déficit de atención e hiperactividad, te das cuenta que están en un nivel inferior y van siempre a la resaca. Pero aún así pueden triunfar. ¿Cuántos médicos conozco yo que padecen de déficit de atención e hiperactividad, que tienen discalculia, que tienen dislexia en un grado? Porque no es el tenerla, es cuál es tu intensidad y qué es lo que has hecho tú para superar lo que puedas superar. Pero esto, al igual que el autismo, que mientras más temprano el médico sospeche de autismo y comience las investigaciones, más posibilidades de vencer este terrible látigo contra la humanidad. Pero si empezamos a sospechar cuando a los 3 o 4 o 5 años vemos que no avanza, que no lee, que no escribe, que no se ve
que no actúa con los otros niños de su misma edad en el mismo aula. Hemos perdido un tiempo precioso, un tiempo que muchas veces es irreparable. Entonces tenemos que ponerle atención a la lectura de nuestros hijos. Tenemos que ponerle atención a la escritura. La ortografía es enseñanza del colegio. Es la capacidad que tiene el niño para aprender y para recordar. Y eso aparece en las pruebas cognitivas, en el IQ del niño. Entonces no podemos sentarnos, señores, por favor, le estoy hablando a los padres ahora mismo, le estoy hablando a los profesores. No podemos aceptar tener un niño con estas dificultades sin dar la señal de alarma. A los padres hay que llamarlos, hay que sentarlos una y otra vez y decirle, mira, tienes que evaluar a tu hijo o a tu hija. A esta altura de su edad, ya debiera saber hacer esto. Y el colegio se ha enfrascado durante un tiempo apropiado en un tipo de enseñanza personal y no lo ha podido vencer. Esto nos está diciendo que hay algo más que tenemos que saber. No le tengan miedo, padres y madres, no le tengan miedo al diagnóstico. Lo más importante es el pronóstico, lo que va a pasar con ese diagnóstico. Eso es lo más importante. Y si usted comienza tempranamente, muchos de estos trastornos pueden ser vencidos o pueden ser mejorados. Entonces no podemos sentarnos así. No podemos condenar a un hijo nuestro a que no pueda tener una carrera o un oficio exitoso en su vida. Por eso hacemos énfasis de una manera muy directa al ministro de Educación. Maestro, por favor ayúdenos. Estamos en la disposición de servirle sin interés alguno por el bien de los niños y de las niñas. Que forme parte del currículum de los futuros maestros esta situación, pero que no aparezca como un comentario que le puede llevar una persona como yo que visita los centros y explicarle en una hora la preocupación que tenemos. No, que forme parte de una asignatura. Que tengan que cursarla y que tengan que pasarla. Y que si la reprueban no se deben graduar. Porque ellos van a tener el futuro del país. Estos futuros médicos van a tener frente a ellos el futuro de nuestro país, no de solamente de una familia o de una persona, de un niño en particular, sino la brillantez de lo que va a representar nuestra patria cuando estos muchachos hablen, escriban, lean, cuando ocupen posiciones prominentes. ¿O es que aquí nada más van a aprender aquellos niños que los padres tengan la posibilidad de hacer una detección temprana de estas situaciones y de mandarlos a Europa a corregirlas, cuando lo podemos hacer aquí si preparamos a nuestros profesores a identificar con tiempo estas situaciones? Igual que le hablamos en una sesión al presidente de la República, vamos a tener que hablarle también al director, al ministro de Educación, y hacer una sesión directa con él, a ver si nos escuchan. Porque no podemos seguir así, no podemos continuar con los brazos cruzados, no podemos estar representados entre los países menos educados del mundo a la República Dominicana. Cuando la República Dominicana ha dado tantas personas exitosas,
tantas lumbreras, tanta gente capacitada. Y ahora aparecemos en una lista allá abajo. Esto es una gran responsabilidad del gobierno. E igual que hablamos de las cosas buenas, hablamos de las cosas malas. Y sabemos que la educación es un problema serio, no solamente aquí, en el mundo. Y por eso hay que prepararse para afrontar estas situaciones. Da ganas de llorar cuando usted visita un colegio y se da cuenta que hay muchísimos niños que pueden ser ayudados de otra manera. Y las conductas de muchos de estos niños, que son catalogados como que tienen déficit de atención, pobre control del impulso y en fin, una serie de diagnósticos que se han inventado. Lo que ocurre es que están frustrados porque no pueden aprender, frustrados porque no pueden comprender, frustrados porque no pueden recordar, frustrados porque no pueden llevar al papel lo que el profesor escribe en la pizarra, con un trastorno visoespacial. Y entonces, ¿qué va a hacer cuando llegue la asignatura que ellos no pueden aprender? Van a molestar, se van a portar mal. Toda la frustración que llevan dentro la van a exteriorizar de otra forma, con violencia, con falta de respeto, con conductas oposicionistas y desafiantes. Dejemos a un lado los diagnósticos, por favor, y enfoquémonos en el origen de los síntomas, de dónde vienen. Muchas veces los colegios los tratan de maravilla y le dicen a los padres, mira, aquí en el colegio no tenemos ningún tipo de situación conductual. En estos momentos el niño está o la niña está bien. Este problema hay que averiguarlo más profundamente, hay que ver la dinámica familiar cuál es. Y muchos padres se ofenden. En nuestra casa no ocurre nada. Bueno, pues si no ocurre en su casa, mira a ver dónde ocurre. Si ocurre en el televisor, o ocurre en los juegos electrónicos, o ocurre en la casa del vecino, o ocurre con los vecinos, con sus amigos. De alguna parte el niño está frustrado, está aprendiendo y está desarrollando una conducta que le va a perjudicar para toda la vida. Prometemos este tipo de conversatorio lo más pronto posible, porque tenemos de alguna forma que ponernos la manga al codo y hacerle frente a esta situación. Gracias y nos vemos de nuevo la semana próxima en Sondeo Emocional. Hasta entonces.